¿Qué vieron en la práctica? ¿Qué medio preocuparon? Medio urea y Urea. Y el tallo de Martín. ¿Y era como la teoría o nada que ver? No. Lo único diferente de urea es que dijo que se puede o no usar cloroformo, que no es. Ah, que era distinto, digamos, el resultado. Ah, bien. Bueno, el tallo de Martín es un medio que casi siempre lo piden para el final, así que si lo hicieron bien y bueno, lo estudiaron y lo vieron, seguramente se va a entrar en el final. Bueno, seguimos con las pruebas bioquímicas y otros medios de cultivo. Hoy ya vamos a ver el agar manitol salado. Agar manitol salado. Maní salado. Maní salado. Bueno, este medio de cultivo es un medio selectivo y diferencial. Es un medio selectivo y diferencial empleado para aislar e identificar estafilococos. Estafilococos. Bien, ¿por qué se llama manitol salado? Si es salado, ¿qué tendrá? Sal. Sí, es un maní. Es un medio que contiene un cloruro de sodio al 7%, y ese cloruro de sodio lo que hace es actuar como un inhibidor. Al 7% actúa como inhibidor. Exactamente, en realidad está al 7,5%. Entonces el cloruro de sodio al 7,5% actúa como un agente selectivo porque va a inhibir el crecimiento de otra flora bacteriana que no sea estafilococo. ¿Va a inhibir otra qué, profe? Otra flora bacteriana que no sea o que no corresponda a estafilococo. Entonces por eso es un medio selectivo, porque el estafilococo crece bien en ese medio hiperosmótico, se llama, es un medio que está muy concentrado, digamos, en términos de sales, y muy pocas bacterias pueden sobrevivir en ese medio. Si ustedes imagínense que la sal actúa como una especie de secuestrador del agua. Entonces, si un medio tiene mucha sal, lo que hace es retiene el agua e impide que el agua, digamos, ingrese a las células bacterianas. Por eso es que también, digamos, se conservan los alimentos, por ejemplo, en salmuera, ¿sí? Las carnes saladas, los embutidos. Como tiene mucha sal que conserva el agua. Como tiene mucha sal, digamos, lo que hace es que, digamos, esta es la célula, supongamos que es la célula bacteriana, y el cloruro de sodio es el soluto, ¿verdad? Cuanto más concentrado esté, esas moléculas de agua quedan como adheridas, digamos, a esa sal. Entonces queda como secuestrada y queda muy poca agua disponible para entrar y para salir de la célula. En realidad, lo que hace la sal es básicamente extrae, digamos, agua de la célula, como lo deshidrata exactamente. ¿Sí?
Bueno, en ese medio crece bien el estafilococo, por eso es un medio selectivo. ¿Y qué será el manitol? Bueno, el manitol es un hidrato de carbono en realidad. Y por lo tanto constituye, digamos, una fuente de energía para estos microorganismos. Bueno, veamos la proporción que se necesita para prepararlo al medio. Que, como dijimos, tiene cloruro de sodio, bueno, tiene manitol, también tiene sustancias buffer, como casi todos los medios de cultivo, y contiene también todos los nutrientes esenciales para el crecimiento de principalmente estafilococo. Bueno, la proporción que se usa para este medio es de 2,5, perdón, de 11,1 gramos en 100 mililitros de agua destilada. ¿Sí? La preparación es, como ya veníamos viendo, la mayoría de los medios de cultivo, de las pruebas bioquímicas, se disuelve en agua destilada, se homogeneiza, se lo lleva a que se funda. Una vez que se funde, se lo extrae, se lo deja enfriar y se verifica el pH. Una vez que se controla el pH, se lo va a distribuir a este medio en tubitos cortos, o bien en tubos de hemólisis, tubos de ensayo cortos, o bien tubos de hemólisis. ¿Ahí se lo pone? Sí. Se los distribuye, bueno, se coloca el taponcito de algodón y se lo manda a esterilizar autoclave. 15 minutos, ¿a qué temperatura? 121. 121 grados centígrados. ¿Sí? Una vez que se esteriliza en autoclave, se lo saca, se espera que se enfríe y se lo rotula los tubitos. Una vez rotulado, ya se lo puede guardar en el heladero. Bueno, ¿qué color tiene este medio? El color del medio es un color rojo. ¿Sí? El pH de este medio es un pH de 7,4. Es un pH ligeramente, bueno, nada más que ligeramente alcalino, ¿sí? Y contiene también un indicador de pH que cuando se fermenta, digamos, el hidrato de carbono, cambia del rojo al amarillo. ¿Sí? Profe, ahí no lo escuché, perdón. Cuando se fermentan, digamos, los hidratos de carbono, tiene un indicador que hace que cambie de color el medio del rojo a amarillo. ¿Pero qué sería que se fermente? Que se fermenta significa que la bacteria es capaz de metabolizar el hidrato de carbono. Sí, o sea, lo utiliza como energía y al emplearlo, digamos, ese hidrato de carbono genera productos que acidifican el medio. Por ejemplo, pueden generar ácido láctico, ácido fórmico. Entonces esos ácidos hacen que se disminuya el pH, bueno, y ahí el indicador, digamos, evidencia la reacción positiva. ¿Qué era lo que fermentaba la bacteria? Hidrato de carbono. Hidrato de carbono. ¿Y evidencia qué dijo? ¿Quién? ¿Perdón? ¿Evidencia qué cosa? Al último dijo evidencia. La reacción. Claro, o sea, se es positiva la reacción cuando hay un cambio de color.
¿Queda claro? Sí. Bueno. Veamos otro medio. Que en este caso no va a ser un medio de cultivo, sino que más bien es un medio de... Sí. Una pregunta, no sé si me estoy expresando bien, pero si este medio es para detectar los estafilococos, se supone que la presencia de estafilococo va a cambiar, si esta presencia de estafilococo va a cambiar de color rojo a amarillo, o sea, el medio es rojo va a cambiar a amarillo, si es que hay la presencia. No, si es que fermenta el hidrato de carbono. ¿Sí? Pero recuerda que las pruebas bioquímicas no solamente permite el crecimiento y digamos, el desarrollo de la bacteria, sino que también que permite evidenciar alguna característica del metabolismo de esa bacteria. ¿Sí? O sea, este medio dijimos que es selectivo porque contiene cloruro de sodio, entonces impide que crezcan otras bacterias, pero favorece el crecimiento de quién? De Staphylococcus. O sea, en primer lugar tiene que crecer, digamos, la bacteria. Y en segundo lugar, digamos, el indicador este de pH lo que hace es cambiar de color cuando esta bacteria fermenta, por ejemplo, el hidrato de carbono. Entonces hace que se acidifique el medio, cambia de ese color rojo a amarillo y esa es la reacción positiva. O sea, y no solamente estamos diciendo que está creciendo Staphylococcus, sino que también tiene un metabolismo fermentativo, que puede utilizar ese hidrato de carbono. ¿Sí? Pero bueno, esos son los resultados, eso ya lo evalúa el bioquímico. Ya después, si se necesitan otras pruebas para seguir estudiándolo, para seguir, digamos, identificando, eso ya lo va a determinar el bioquímico. En el otro medio que vamos a ver, que te decía yo que no es un medio de cultivo, ni tampoco es una prueba bioquímica, sino que es un medio de transporte que se llama medio Stuart. O medio de Stuart. Bueno, esto es un medio semisólido. ¿Qué significa eso? Claro, no es líquido, pero tampoco es sólido. Y digamos, o sea, contiene una concentración de agar, pero que no llega a ser, digamos, la suficiente para solidificarlo. ¿Okay? Es un medio que no contiene sustancias nutritivas, no contiene aminoácidos, no contiene hidratos de carbono, ni vitaminas, ni ningún compuesto nutritivo. Pero lo que sí contiene es un buffer, un amortiguador, que se llama glicerol fosfato o glicerofosfato, que va a permitir, digamos, que la muestra biológica se conserve en este medio. ¿Sí? Entonces, esto no es un medio de cultivo, sino que es un medio para recolectar la muestra, para preservar esa muestra y para transportarla a la muestra. ¿Sí? Esas son las funciones que tiene este medio de Stuart. Por un lado, permite tomar la muestra, o sea, la recolección de la muestra. Esa muestra se va a preservar en este medio,
porque básicamente el medio lo que hace es impedir que se oxide, que se activen, digamos, todos los mecanismos de ruptura o de lisis, digamos, de estos microorganismos, y por otro lado permite, digamos, que sea transportado, ¿sí? Tiene una viabilidad más o menos de rango de 24 horas, es decir, que la muestra se conserva en este tubito con el medio Stuart aproximadamente por 24 horas. En ese tiempo se tiene que procesar la muestra y, bueno, aplicarle las distintas pruebas bioquímicas o bien sembrarla en un determinado medio. ¿Estamos? ¿Qué tipo de muestra? Sí, ahora vamos a explicar qué muestras. Bueno, las muestras que se pueden colocar en este medio de Stuart incluyen principalmente las muestras que se pueden colocar en este medio incluyen, por ejemplo, exudados, ¿sí? Un exudado vaginal, exudado uretral, hisopados faringeos, hisopados nasales, coprocultivos, se pueden también colocar muestras de heridas o de úlceras, heridas o úlceras. Y lo que no se coloca es, por ejemplo, líquido cefalorraquídeo y líquido pleural. Eso se colocan en frasquitos estériles. Exactamente. Y líquidos pleurales. Profe, ¿quién extrae el líquido pleural? ¿Quién lo extrae? Me mataste. El líquido cefalorraquídeo es el que el médico lo hace, el enfermero lo puede hacer, el técnico no sé si lo puede hacer. Porque, digamos, necesita una técnica muy especial, si no puede dañar la médula. ¿Sí? Bueno, entonces este medio sirve para preservar esas muestras hasta que después se procesan en el laboratorio. ¿Qué color tiene el medio Stuart? Tiene un color celeste. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Por qué cuando, por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, llevan los tubos de CAM con una gota? ¿De qué sería heparina cuando le hacen las extracciones de líquido cefalorraquídeo, pleural o sinovial y llevan el tubo con una gota? ¿Es heparina? ¿Heparina? Por eso le pregunto, ¿tiene una gota de anticoagulante o no sé qué tiene, pero ¿qué tendrá? ¿Qué será? Y probablemente no ¿Pero se puede cultivar? ¿Líquido esto? ¿A dónde sí, es. ¿Por qué Ya. se cultiva así? ¿Pero qué ponen ahí? ¿Qué ponen ahí? Tiene una gota, pero no sé de qué. ¿Pero qué ponen ahí? Líquido cefalorraquídeo, sinovial o pleural. Lo averiguamos a ver qué es lo que pone. Después, digamos, vamos a ver nosotros las diferentes tomas de muestra y qué medios se utilizan para colocar a la muestra. Heparina no creo, porque heparina ¿para qué es? Es para hacer prueba química, no es de bacterias. Para hacer pruebas de química. No, prueba es una prueba química. O sea, sacar glucosa, para ajá. eso. Y habría que averiguar, ya voy a averiguar a ver qué es lo que pone. Bueno, entonces el color del medio es un medio celeste. ¿Y cómo se lo prepara? La proporción es de
14,1 gramos para 1 litro de agua destilada. Obviamente no se va a preparar 1 litro, se prepara en menor cantidad. Lo más común es que se prepare 300 mililitros. Y para esos 300 mililitros se va a necesitar 4,4 gramos. La preparación es similar a como ya veníamos viendo, se disuelve el medio de transporte Stuart en agua destilada, se lo lleva a fundir y una vez que se funde se le regula el pH y una vez que está regulado el pH, que es un pH ligeramente alcalino, 7,4, una vez que se lo regula ese pH se va a distribuir en tubo con tapa a rosca. Esa es la gran diferencia con las otras pruebas, ¿sí? ¿Sí o sí tiene que ser con tapa roja? Sí, ¿Por qué? porque se va a esterilizar Ah, claro, si no se contamina. y si no se contamina, se contamina. Entonces se coloca, digamos, se distribuye el medio en los tubitos con tapa rosca, se lo lleva a esterilizar, 121 grados, 15 minutos en autoclave, y una vez que están esterilizados, estos frasquitos, estos tubitos, perdón, no se almacenan en heladera, sino que se almacenan a temperatura ambiente. Profe, ¿a qué temperatura dijo? ¿Cómo, perdón? 15 minutos a 121. Primero se lleva los tubos con el algodón sin la tapa, a la otra. No, se coloca, se distribuyen los tubitos con tapita, se coloca la tapita y se lo lleva a esterilizar. Y después, Aparte. ¿Cómo, perdón? tapada en el autoclave. Claro. ¿Y después qué pasaba? Y después se lo rotula y se lo deja, digamos, a temperatura ambiente. Profe, ¿puede explicar la preparación? Se coloca, digamos, el medio de cultivo una vez que ya está, perdón, el medio de transporte una vez que ya está fundido, ¿sí? Se lo distribuye en tubitos que tienen tapa roja. Y una vez que se lo distribuye, se lo lleva a esterilizar. Después que se esteriliza, se lo rotula y se lo deja almacenado, digamos, a temperatura ambiente. Profe, yo me perdí ahí con el tema de que cuando usted les dijo que se pesaba, se pesa aquí en medio de, o sea, ya viene, el polvito se llama así medio de Stuart. Sí. A ver. Eso se pesa, se pone el agua, el volumen, todo como lo... Exactamente. Todo como la veníamos viendo. La única diferencia es que este medio no va, digamos, no se almacena en heladera, sino que se almacena a temperatura ambiente. ¿Y por qué no se almacena en la lata? ¿Por qué será? Por la temperatura de las cosas. Por la temperatura. ¿Sí? La temperatura es un factor para el crecimiento, digamos, bacteriano. Si está a temperatura ambiente, digamos, emulamos la temperatura relativamente del cuerpo humano. Si está frío, digamos, por el momento que vas a recolectar, de todas formas va a perder, digamos, algo de temperatura del tubo, si estuviese frío. Por lo tanto, digamos, se lo utiliza Y, por ejemplo, y se los almacena así. no se lo puede tener en la heladera y cuando vos vas a tomar la muestra, antes de tomar la muestra, lo dejas a temperatura ambiente que tome. Sí, yo creo que no tendría ninguna influencia, digamos, porque lo que hace este medio no permite que crezca la flor, ¿sí? O sea, cualquier microorganismo que esté en la muestra, si tuviese las condiciones, empieza a crecer. Y eso, digamos, no es bueno para preservar una muestra. ¿Por qué? Porque cuando crece el microorganismo empieza a
consumir nutrientes, consumir oxígeno y a generar desechos. Y esos mismos desechos, cuando no son renovados, se vuelven tóxicos, digamos, para ellos mismos. Y eso genera que se mueran, digamos. En lugar de preservar las muestras, estaríamos matándolas, digamos, las muestras, ¿sí? Entonces, ese medio de transporte sirve básicamente para eso, para preservar. Pero igual no podrían crecer si no tienen nutrientes. Claro, no tiene nutrientes, no tiene vitaminas, no tiene factores de crecimiento, no tiene... Profe, ya que se puede ver también cuando no está sistema sólido, está líquido, la preparación, la cantidad de las proporciones. Claro, en realidad, digamos, no es que tiene una cantidad, digamos, de agar que lo va a hacer muy semisólido. En realidad es como si fuese medio líquido, entre líquido y semisólido, digamos. Pero si es como un intermedio. Como agua. Si es como agua, ¿se puede usar igual? Claro, en realidad la proporción, digamos, de agar, de acuerdo con nosotros clasificamos los medios que dijimos. Agar semisólido, líquido. Que teníamos sólido, líquido y semisólido, ¿verdad? El líquido no tenía nada de agar. El sólido, ¿cuánto tenía? 1,5 para arriba, de 1,5 un poquitito más. Y el semisólido, 1,2 más o menos. entre 1 y 1,2. ¿Sí? Probablemente este tenga menos, probablemente tenga 0,5, 0,6, que no lo hace ser tan semisólido, pero tampoco es líquido completamente. Si bien tiene una cierta, digamos, fluidez, exactamente esa es la palabra, contiene proporción de agar. Porque el agar lo que va a hacer es básicamente estabilizar, es inerte, digamos, el agar, e impide, digamos, que el desplazamiento, que tengan mucho desplazamiento, digamos, los microorganismos. ¿Sí? Sí, porque yo veía que, por ejemplo, a veces igual estaban sólidos o no tan, sería semisólido y otros que eran así como agua. Directamente pensé que podía alterar la muestra el hecho de que esté líquido, por eso ese tubo ocupaba el otro que era más y probablemente quizás que estos tubitos, recuerden que sí, estos tubitos, digamos, al igual que las otras pruebas, tienen un tiempo en las que son, digamos, funcionales, que se los puede emplear. Así como un medio de cultivo se empieza a deshidratar, empieza a perder agua, empieza a disminuir, digamos, la capita del medio de cultivo, estos medios probablemente también, digamos, pierden, digamos, sus características, su estabilidad, y quizás por eso tenías vos, digamos, un medio que era muy como si fuese líquido y no tan... Yo pensé que tenía que ver la temperatura. ¿Cómo, perdón? Pensé que era la temperatura. De estar en la heladera, de estar afuera. Eso pensé que era. Y habría que ver. Bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí. Bueno, este es un medio de transporte que, como ya vimos, permite preservar varias muestras de diferentes sitios. Y ahora vamos a ver un medio que es líquido. Si es líquido, ¿cómo se llama? Caldo. ¿Sí? Caldo, glicolato. Este es un medio, no es una prueba. Es un medio. Bueno, ¿en qué consiste este tioglicolato? Es un medio que permite el crecimiento de microorganismos anaeróbicos.
contiene todos los nutrientes, digamos, necesarios para el crecimiento de estos microorganismos, como por ejemplo caseína, peptonas, contiene caseína, peptonas. Profe, ¿qué significa anaerobio? Anaerobio significa que esas bacterias viven en un ambiente que es pobre en oxígeno y rico en dióxido de carbono, ¿sí? El oxígeno sería tóxico para esas bacterias. Y por lo tanto, este tioglicolato no es otra cosa que un agente reductor. Es decir, va a disminuir los niveles de oxígeno en el medio. ¿Qué dijo que es un agente reductor? Un agente reductor, sí. Entonces, si el microorganismo es anaerobio, necesita una atmósfera pobre en oxígeno. Y el tioglicolato lo que hace es precisamente disminuir los niveles de ese oxígeno para permitir el crecimiento de los anaerobios. Veamos cómo se prepara. Este es un medio de uso frecuente en el laboratorio y por lo general se prepara 200 mililitros y se coloca una cantidad, ya le digo, de 6 gramos. Aproximadamente para un litro correspondería a unos 30 gramos. ¿Sí? La preparación es muy similar a los otros medios que veníamos trabajando, es decir, se disuelve el tioglicolato, digamos, el polvito, se lo disuelve en agua destilada, se homogeneiza, se lo lleva a fundir, una vez que se funde se espera que se enfríe y se va a corregir el pH de 7,4. Una vez que se corrige ese pH, se lo trasvasa, se lo distribuye en tubitos de ensayo cortos. Más o menos la cantidad aproximadamente antes de llegar a la mitad, digamos, lo que sería el tubo. Tubo de ensayo corto. Entonces lo llevamos a los tubos de ensayo antes de que Exactamente, si esta es la mitad del tubo, antes de llegar a la mitad, se llenaría ese tubito. ¿No se lleva autoclave entonces? ¿Sí? Claro, una vez que corregimos, el pH, llevamos autoclave y después lo distribuimos, digamos, en los tubitos de ensayo a la mitad, un poquito menos de la mitad. Se lleva entonces Al autoclave. sí, tapado por... Tapado con un algodoncito. ¿Sí? también a 121 grados. 121 grados, 15 minutos. Una vez que se le distribuyen estos tubitos, bueno, se los rotula y se los guarda en el heladero.
En segundo parcial le dimos un trabajo grupal que van a tener que hacer. Y puede que entre alguna de estas, pero es ya un trabajo ya en grupo un poco más distendido. ¿Qué dijo? ¿De qué color es? Están desaprobadas. ¿Qué? ¿En serio? ¿Por qué? No escuché, dijo que va a ser parcial que van a hacer. Ah. Es un trabajo en grupo, un trabajo grupal. Sí pueden entrar estos temas, pero ya no es, digamos, que ustedes se van a tener que rendir, digamos, un parcial. ¿Quiénes son los chicos que recuperan? Uno. Bueno, ¿Profe, de qué color es medio? Amarillo. este es, a ver, yo te digo. Blanco. ¿Qué es lo amarillo? Profe, Acá nos va a dar calor. No sabes si toma el ¿Y se tapa el índice con algodón, profe? ¿Qué pasa? Sí, perdón, ahí me equivoqué yo. Tenías razón, primero se distribuyen los tubos, se los tapa con el algodoncito y recién se los van a esterilizar. Yo me salté, le dije que primero se distribuía. Es como amarillo. ¿Es color amarillo? Entonces un color amarillito o un ámbar claro. Entonces vamos de nuevo, entonces se pesa, digamos, la cantidad del medio, se lo disuelve, se lo lleva a fundir, una vez fundido se lo deja enfriar, se corrige el pH, se lo distribuye en los tubos hasta antes de llenar a la mitad, se le coloca el taponcito de algodón, se lo manda a esterilizar y ya sale esterilizado, se deja enfriar, se lo rotula y se lo guarda en el heladero. Ahí está. ¿Cómo? ¿Un monocultivo? Sí, sí, es en medio nuclear. Así se ve. Sí, acá hay un virado del verdecito azul. Ah, no, lo seccionó así. Algunas veces usan el medio y, digamos, lo dividen en cuadrantes para hacer distintas muestras. Porque ahí pone negativo vacío, ahí pone la B. Creo que era. Profe, ¿ya saben quién va a tomar final? Ahí pone. No. Sí. Va a ser sorpresa. Y ahí pone C1, Van a ser C2 y C tan positivo. Bolonia. Igual que no sé cómo la negativas. Ah, mira. Bueno, cualquiera de los dos que lo tome igual tiene que estudiar, así que. Bueno, es el caldo tioglicolato. Vamos a ver el otro que se llama caldo tripteína sodio. Tripteína. Tripteína soya. Bueno, este medio, o este caldo, digamos, permite el crecimiento de múltiples microorganismos que son exigentes. De múltiples. Microorganismos que son exigentes.
O sea que es un medio bastante nutritivo, ¿sí? Bueno, este medio contiene tripteína y peptona de soya. ¿Cómo dijo tripteína? Tripteína y peptona de soya. Que básicamente, digamos, aportan todos los nutrientes que necesitan, como por ejemplo vitaminas, aminoácidos, factores de crecimiento, bases nitrogenadas, nucleótidos, hidratos de carbono. Entonces es un medio desde el punto de vista nutricional muy rico, ¿sí? Bueno, ¿cómo se lo prepara al medio? Este medio se prepara con 3 gramos para 100 mililitros de agua destilada. En el final, si me llegan a tocar conmigo, yo les voy a dejar los datos de las proporciones referidas a 1 litro de solución, ¿sí? Ustedes después van a tener que decidir si utilizan esa proporción o la ajustan según la preparación del medio. Por ejemplo, si le toca, qué sé yo, la salmonella shigella y yo le pongo para 1 litro, ustedes no van a clavar 1 litro ahí porque saben que ese medio solamente se utiliza en la época estival, digamos, de verano, cuando hay más diarrea, hay más frecuencia, digamos. Y digamos, la preparación no es para preparar 1 litro, sino 200 mililitros, según los requerimientos del laboratorio. Pero el dato va a estar referido a 1 litro. Ustedes después van a elegir, digamos, si utilizan ese dato, si se quedan con ese dato o lo aplican dependiendo del medio que le toque. El ¿Sí? salmonella shigella es el que se usa más ahí en verano. En verano, sí. En los otros días no es que no se lo utiliza, pero se lo utiliza con menos frecuencia. Y las pruebas bioquímicas, la mayoría están referidas a 100 mililitros, ¿sí? O sea que si yo le doy el dato en 1 litro, tienen que dividirlo entre cuánto? Entre 10 y ya tienen el valor para 100 mililitros. Lo mismo que el pH también va a estar puesto, si es que le toca. Si es alcalino o es ácido, bueno, ustedes ya me van a decir, si más de 7 es ligeramente alcalino, menos de 7 es ligeramente ácido. Ya cuando es baja 6,5, 6,8 ya es ácido. 7,7, 7,8 ya pueden decir que es alcalino. ¿Sí? Bueno, y el color, ese se lo tendrían que acordar. Pero si es que no se lo llegan a acordar por alguna circunstancia, podría darle la pista del color. Bien, la preparación, ese sí ya le corresponde a ustedes saber cómo se prepara. Porque en la práctica, digamos, yo creo que van a ver los medios más importantes. Entonces, si en la práctica ya vieron bien cómo se prepara, ya después va a ser más fácil estudiarlo al médico. ¿Estamos? Bueno, entonces para este medio se utiliza 3 gramos en 100 mililitros de agua destilada. Una vez que se coloca, digamos, el medio, se lo disuelve, se lo funde. Una vez fundido se corrige el pH. Una vez que alcanza la temperatura entre 45 y 50 grados, corregimos el pH, que es 7,4. Es un pH que está un poquito más que ligeramente alcalino, ya diríamos que es alcalino. Y una vez que está corregido el pH, se lo va a distribuir en los tubitos. En tubos de hemólisis.
perdón, no es 7,4, es 7,3. En algunos casos este caldo viene ya con un agregado de cloruro de sodio. ¿Sí? El cloruro de sodio dijimos nosotros que es un agente selectivo y en otros casos es un estabilizador osmótico. ¿Sí? Estabiliza, digamos, todo lo relacionado con esos procesos de ósmosis. En algunos casos el medio ya viene, digamos, con el cloruro de sodio y en otros casos hay que adicionárselo al cloruro de sodio. En el caso de que tengan que agregarlo, lo que se agrega es 6 gramos de cloruro de sodio. Entonces cuando se lo prepara, ¿Para qué se le agrega. agregaba el cloruro de sodio? ¿Cómo, perdón? ¿Para qué lo agregaban en este caso el cloruro de sodio? Digamos, hay fórmulas comerciales que ya lo tienen al cloruro de sodio y hay otras en las que se necesita agregar el cloruro de sodio. En el caso que tengan que agregarlo, se agrega 6 gramos para esta proporción. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes van a prepararlo al medio, pesan primero los 3 gramos y después le agregan los 6 gramos de sal. Y de ahí lo disuelven. Una vez que está disuelto, llevan a fundir, corrigen el pH después y lo van a distribuir en tubos de hemólisis. Ese sería el comienzo entonces. Sí. Una vez que lo distribuyen en los tubitos, le colocan el tapón de algodón y lo mandan a esterilizar. ¿Cuánto tiempo se esteriliza? Lo mismo que ya veníamos viendo, 15 minutos, 121 grados centígrados. ¿Qué volumen se llena de ¿En qué lo... momento esterilizamos? Después que se coloca el taponcito de algodón. Después de distribuirlo, digamos. Claro, se lo distribuyen los tubitos, se coloca el algodón y se lo esteriliza. Una vez ya esterilizado, se espera que se enfríe, se los rotula y se los guarda, se los conserva en heladera. ¿A qué temperatura? Entre 2 y 8 grados centígrados. ¿Y hasta dónde se lo llena, profe? Estos tienen que agregar más o menos un volumen de 3 mililitros. Sí, recuerden que unos tubitos de hemólisis es entre 2,5 y 3 mililitros. ¿Sí? Bueno, veamos el otro. La verdad es que son un montonazo de medios, ¿no? ¿Café qué color es? Triteína, soya. Buena pregunta, ¿qué color será? Me voy a averiguar. Si no me equivoco, creo que tiene un color ámbar claro. Sí, como tirando a blanco. Profe, ¿y los finales son de oral? ¿Cómo? ¿Orales son de los finales? Oral o escrito, depende de la cantidad de chicos. Sí. Tiene un color ámbar claro.
El problema de tomarlo escrito es que por ahí, digamos la nota tarda mucho en obtener la nota, porque se le tiene que tomar el examen, después se tiene que revisar, corregir, después llenar las planillas, que es engorroso, y después, digamos, pasar la nota a la libreta, es como que lleva muchísimo más tiempo. Y el oral por ahí es un poco más práctico. Puede hacer 3 preguntas, si sabe, la prueba, y si no, nos vemos. No sé ustedes qué prefieren, oral o escrito. ¿Oral? ¿Quiénes son los del escrito? Son poquitas, ¿no? Y oral, todos oral. Indeciso. Los que no levantaron no quieren reír. Muchos tienen voto en blanco. Bueno, habría que buscar una forma. Depende, si son muchos los que se van a presentar, y bueno, podríamos tomarlo en escrito, pero ver alguna forma de hacerlo más práctico el escrito. Quizá un múltiplo de choice, capaz podría ser. Pero no, nos facilita, ¿no? Podría ser un múltiplo de choice. De 20 preguntas. Claro, porque ese es más práctico para corregir. Entonces ya por su respuesta. Pero en eso tienen que tener mucho cuidado cuando van a leer el múltiplo de choice. Muchísimo cuidado tienen que tener. Porque a veces una palabrita te cambia todo el enunciado y... Pero bueno, ya lo vamos a definir, le mando un mensajito a ver quién de los dos toma. Y de acuerdo a eso vamos viendo a ver si se van a presentar muchos. Bueno, ustedes me avisan y yo lo armo así que me toca a mí, yo se lo armo escrito al parcial. Perdón, al final. ¿Quiénes estarían en condiciones de rendirlo? No, pero o sea, para el día ahora. Son varios. Yo también ahora no. No es como el rico. Yo se la averiguo por la mañana y les aviso. Profe, y cuéntenos cómo dijo del segundo parcial que va a ser un trabajo. Es un trabajo en grupo, ¿no? Mi hermano lo tomaba así, como un trabajo en grupo. Parecido del año pasado. Que creo que le hacía preparar un medio, o que expongan, le daba varios medios, tres medios creo, o una prueba y 2 medios, algo así. Exponía, digamos, para qué se utiliza, cómo se lo procesa. Sería un repaso de todo. Y recreaban, creo, la producción del medio. Sería un repaso de todo lo que estamos viendo en el grupo. Como, digamos, como una puesta en práctica de todo lo que vimos. Una cosa así. Sería como una especie de evaluación teórico-práctica, con nada más que un grupo. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, le toca agar-clet, supongamos. Tendría que decir qué es el agar-clet, qué características tiene, para qué se lo utiliza, cómo está compuesto el agar. Y después cómo se lo prepara. Se lo prepara de esta forma y probablemente tengan que simular esa preparación. Ya sea con materiales caseros o no sé si en el ambiente se podrá hacer. Ustedes simulan la preparación de ese medio, pero digamos en vivo. Como va a ser en grupo es más fácil, digamos. Por ahí uno se va a encargar de disolver, el otro se encarga de corregir el pH. Algo así sería, digamos, ese contexto. Bueno, veamos el medio que sigue. El último de esta noche. Esto significa rojo de mejilla. Es un palo también. Boves.
Proskauer. Caldo RMBP o rojo de metilo Voges Proskauer. Voges sería, no Voges. Bueno, ¿para qué sirve esta prueba? Esta prueba sirve para clasificar o diferenciar enteropocos. En función de su capacidad de metabolizar la glucosa. Entonces, ¿esto sí es una prueba? Este sí es una prueba. En realidad se convierte en una prueba, ya vamos a ver por qué. Ustedes se fijan acá, dice rojo de metilo y Voges Proskauer. En realidad esos son dos ensayos distintos, ¿sí? Un ensayo es rojo de metilo y el otro ensayo es de Voges Proskauer, ¿sí? Con uno se determina un tipo de metabolismo y con el otro se determina otro tipo de metabolismo. ¿Qué sucede? Bueno, el caldo contiene un medio enriquecido y las bacterias, digamos, son capaces de crecer, digamos, en ese medio y de metabolizar la glucosa, la dextrosa, y lo pueden hacer de dos formas diferentes. Una, generando, digamos, compuestos ácidos que van acidificando el medio, como por ejemplo el ácido fórmico, Eso es lo que el produce ácido las bacterias. láctico, claro, es decir, tenemos la glucosa y hay bacterias que por una vía fermentativa van a generar distintos ácidos orgánicos, como el ácido fórmico, el ácido láctico, y hay otras bacterias que también metabolizan la glucosa pero generan compuestos neutros. Es decir, que estos no alteran el pH. En cambio, estos sí, estos orgánicos sí, porque estos van a hacer que disminuya el pH. Entonces, ¿cómo se hace para evidenciar si tiene un metabolismo u otro metabolismo? Una vez que ya crecen y que metabolizan la glucosa, se aplica estas dos pruebas de forma independiente. Es decir, se le agrega el tubito rojo de metilo y a otro tubito se le agrega este compuesto, el ensayo que contiene un reactivo que permite determinar si precisamente genera estos compuestos neutros. Pero el caldo que viene se llama así. Claro, el caldo que es, exactamente. Estos dos, digamos, son compuestos que se le van a agregar una vez que ya se ha sembrado la bacteria, que ya ha crecido, si realiza esos dos ensayos. El rojo de metilo lo acidifica. El rojo de metilo es un indicador de pH, ¿sí? Que cuando se acidifica el medio, ese indicador hace que, digamos, el colorcito del medio cambie, vire de color, pasa de amarillo a rojo. ¿Cómo se prepara el caldo RMBP? Como es un caldo que se usa de manera frecuente, digamos, en el laboratorio, sí. ¿Qué es el Voges Proskauer? ¿Qué O sea, nos el rojo da? de metilo es el indicador de pH y el otro. Y el otro es un indicador del metabolismo de la glucosa que genera compuestos neutros. Ah, solo. ¿Sí? Si el rojo de metilo
permite evidenciar si utiliza esta vía y el otro compuesto permite evidenciar si utiliza esta otra vía. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, forma compuestos neutros? ¿No cambia de color? Sí, cambia de color, se vuelve todo rojo. ¿No era que se volvió rojo con el...? Claro, pero son dos ensayos distintos. ¿Sí? En uno cambia, digamos, de color a rojo cuando se le agrega el rojo de metil. Cuando no es, digamos, el metabolismo que genera compuestos ácidos, no cambia de color, sigue estando en el mismo ¿Se color. lo hace en 2 tubos? Sí, tendría que hacerse en 2 tubitos. Pero bueno, eso después ya lo hace el bioquímico, no es que lo hacen ustedes. O sea, ustedes lo que tienen que saber es esto, digamos, la parte del caldo en realidad, porque estos después son los ensayos, digamos, que se aplican en ese medio. Bueno, ¿cómo se prepara esto? Para 200 mililitros se ocupa 3,4 gramos de este medio. Tiene un pH ácido, ligeramente ácido, de 6,9. El color ya dijimos que es amarillo, ¿sí? En este caso, como lo que se pretende determinar es cómo se utiliza esa glucosa, a este medio se le agrega glucosa. En realidad algunas fórmulas ya vienen con glucosa y hay otras que hay que agregárselo. Así como en el manitol salado que habíamos visto que se le agregaba cloruro de sodio, a este se le agrega glucosa. ¿Cuánto de glucosa? 0,5 gramos de glucosa. Una vez que se agrega, bueno, se disuelve, se lleva a fundir, se retira, se controla, se verifica el pH una vez que ya esté en la temperatura para verificar el pH y se lo va a distribuir en tubitos de hemólisis. Aproximadamente 4 mililitros por tubo. ¿En qué momento lo utilizamos? Después de distribuir. 4 mililitros por tubo. Se coloca, bueno, el taponcito de algodón a cada tubito y se lo lleva a esterilizar. ...121 grados, 15 minutos en autoclave, y una vez que ya se cumple, digamos, el proceso de esterilización, se espera que baje un poco la temperatura, se los etiqueta y se los guarda en la heladera. Bueno, dejamos hasta aquí. No, eso se lo agregan después. ¿Cómo? Una cosa, a ver, una cosa es el caldo, ¿sí? Es el medio nutritivo donde va a crecer la bacteria, y otra cosa es los ensayos que se le aplican a ese caldo. Es decir, este es el medio que permite el crecimiento de esas bacterias. Una vez que crece, se le aplica la prueba de rojo de metilo y de Bovés los caldos. Si en una es positiva, significa que utiliza esta vía, digamos, para degradar la glucosa. Y si en la otra es positiva, utiliza la otra vía. ¿Y
no puede ser positiva las dos. Normalmente es una de las dos. ¿Y cómo se agrega eso? Se lo agrega, ¿Viene líquido? viene líquido. O sea, ahí no la bacteria se le echa. No, eso ya lo hace el bioquímico, por eso yo le explicaba que ustedes, digamos, tienen que centrarse en la preparación del calcio en realidad. La otro, digamos, que sería la determinación ya con el ensayo, eso ya lo hace